Bienvenidos al tercer podcast de Uppercut. Estamos aquí con Alex Sánchez y el día de hoy vamos a hablar sobre un personaje que la verdad es un ídolo en el fútbol y en el deporte, pero no ha logrado nada y lo mismo pasa en la política. Estamos hablando de Cuauhtémoc Blanco. ¿Qué nos puedes hablar de él, mi Alex Sánchez? ¿Qué onda, Andrés? ¿Cómo estás? Oye, pues yo creo que Cuauhtémoc Blanco es el personaje político del momento, ¿no? ¿Quién lo iba a decir? De ser una gloria deportiva a pasar a ser un factor importante para la Cuarta Transformación, porque ya fue alcalde, fue gobernador y está a punto de terminar su gubernatura y le ha arrancado o negociado, no sé qué habrá sido, una diputación plurinominal a el partido de Morena y a su dirigente nacional, que pues estos puestos son sumamente peleados, no cualquiera se quedó con un cargo, y menos con una diputación plurinominal, que es el pase que te mete directo a la Cámara de Diputados, sin hacer campaña y sin buscar el voto. Son como estas posiciones que tiene garantizado cada partido, y Cuauhtémoc Blanco pues se sacó la rifa del tigre. Ahora uno se pregunta, ¿realmente vale la pena Cuauhtémoc Blanco como político? Los números como gobernador, ahí están, dejan mucho que desear, y hoy hasta el secretario de Seguridad Pública te pide no bajarte en tus traslados ni a orinar, porque te puede pasar algo. Es una situación que tiene todo el país, pero Morelos lo tiene muy marcado. Entonces, pues si te parece, empezamos por el principio en cómo llegó Cuauhtémoc Blanco a la política. Pero antes de que le entremos de lleno, me gustaría hacer una comparación con el fútbol, porque me parece muy interesante que al mencionar toda su trayectoria política, prácticamente es lo mismo del fútbol. Iba de equipo en equipo en equipo, y aunque iniciaste definiéndolo como una gloria del deporte, la verdad es que tampoco logró mucho, ¿no? En comparación a otros deportistas, no tiene un mundial, ¿no? No tiene campeonatos así que digas como un palmarés muy definido. No era un goleador tan, digamos, magnífico como lo han sido otros jugadores, Hugo Sánchez, que sí están como en el Salón de la Fama. Cuauhtémoc tenía, curiosamente, como esa carisma de ser, más bien de ganarse al pueblo, ¿no? Tal vez eso en la política estaría sucediendo, va de cargo en cargo, pero realmente no está logrando nada. Voy a diferir un poquitito aquí con lo que tú dices. Después de Luis Roberto Alves Sague, fue el segundo máximo goleador del América en su historia. Mundiales de fútbol, logró varios partidos al hilo, en varios mundiales, al menos en 3 que recuerde. Y logró también ser uno de los, junto con, si no me equivoco, Jared Borghetti, y por ahí se me anda yendo, creo que el Chicharito, ¿no? Como uno de los máximos. Y Rafa Márquez, creo, como uno de los máximos goleadores de la selección mexicana. O sea, sí tiene su mérito y su reconocimiento en esta parte, y sobre todo pues el liderazgo que siempre demostró, y esa pues jugada muy propia, muy técnica, que lo caracterizó con todo su coraje dentro de la cancha. Pero hasta ahí creo que Cuauhtémoc Blanco estuvo bien, y que le pasa algo como lo que le pasa a Ana Gabriela Guevara, que siendo una campeona de atletismo, que nos dejó con su nombre muy en alto en esa disciplina de las competencias de 400 metros, hoy como funcionaria, representante de la CONADE, pues es una vergüenza, es una pena. Y el reporte más reciente de la Auditoría Superior de la Federación, que se acaba de dar a conocer, pues le han descubierto otro desvío multimillonario de recursos, y no es el primer caso. Acaba de perder una demanda contra una jugadora olímpica por 15 millones de pesos por sencillamente no quiso seguirla apoyando, a pesar de que de por ley debió haberlo hecho, y como no forma parte del cuadro de sus cuates, pues la sacrificó, pero ahora legalmente le ha ganado. Algo así le pasa a Cuauhtémoc Blanco. Pero vamos a recordar que en el año 2014
2014-2015, Cuauhtémoc Blanco ya estaba en el declive de su carrera deportiva como futbolista. Ya más banca que titular, ya más ¿no? banca, ya estaba viejo, ya andaba llegando, si no me equivoco, a los 40 años. Y pues puedes tener la técnica, la sabiduría, pero simple y sencillamente pues ya no tienes la capacidad de echarte una carrera, de entrarle con fuerza al balón, porque a los 35 años de edad en el fútbol ya eres un anciano prácticamente. Sí. Esto le pasó a Cuauhtémoc Blanco y recuerdo que estaba en el entonces equipo de primera división, los Lobos WAP de Puebla, que pertenecen precisamente a esta universidad, cuando se estaba acercando ya el fin de su trayectoria y como bien dices, pues ya entraba nada más 15 minutos, 10 minutos al final de su carrera. Para vender boletos, ¿no? Nada más. Y para vender boletos. Entonces, el tema es que estaba muy deprimido, estaba triste. No debe ser fácil cuando tienes, creo que fueron 25 años de carrera ininterrumpida. Sí, 24. 24, muy, muy efectiva. Y entonces cuando llega al final, pues está en depresión. Y curiosamente se empalma con elecciones intermedias en Morelos, donde va a haber cambio de legisladores y de alcaldes o presidentes municipales. Y había por ahí un partido que estaba perdiendo su registro a nivel nacional, pero que a nivel local lo mantenía activo, y era el Partido Socialdemócrata. Este partido busca a Cuauhtémoc Blanco en el fin de su carrera deportiva, y yo creo que es como para Cuauhtémoc Blanco una bocanada de oxígeno para levantarse de esa depresión en la que se encontraba, y lo vuelven candidato a la alcaldía de Morelos. En ese momento había dos personajes sumamente populares allá, de acuerdo a estudios de opinión, que era el propio Cuauhtémoc Blanco, aunque no vivía en esa entidad, y por el otro lado una chavita que hacía tutoriales en YouTube de maquillaje y ponerse bonita, que se llama Yuya. Eran los dos grandes personajes, por lo que los estudios de opinión pues revelan que tiene amplias posibilidades de llegar, sea del partido que sea. Además que los morelenses tienen una característica: cada sexenio o cada trienio van cambiando de partidos políticos, no mantienen una constante, pues por lo menos en los últimos 20 y tantos años, está demostrado de esa manera. Entonces, ¿cómo llega? Pues con esta oferta que le hace el Partido Socialdemócrata, con quien de inmediato se pelea en la primera parte de su gobierno. El primer año, ¿no? El primer año, quien es el secretario municipal de gobierno y representante de el Partido Socialdemócrata, hace públicamente una denuncia de que Cuauhtémoc Blanco fue candidato como una estrategia del partido, y en el que prácticamente lo contrató pagándole 7 millones de pesos. Cuauhtémoc Blanco lo niega, pero luego filtran los documentos donde estaba su firma. Pues no le pasó nada, a pesar de que hubo denuncias y todo. Pues la Suprema Corte paró todo ahí y él se declaró víctima, y creo que el pueblo le empezó a perdonar todo. De inmediato se fue a otro partido, también de estos emergentes o de reciente creación, que se llama el Partido Encuentro Social. Y ahí pues empezaron a hacerle ojitos pispiretos, cariñitos, para que fuera candidato a gobernador. Que por cierto, muy católico ese partido, ¿no? Polémico, Sí, porque se une a Morena, que traía en contra de la religión, y ellos traían spots ahí con sacerdotes y todo. Más ¿no? cristiano que católico, de Héctor Hugo Flores, que incluso formaba parte de un grupo importante que se le acercó luego al presidente de la República, y el presidente de la República pues los tuvo siempre como sus aliados, y que aunque ya desapareció en un segundo intento en elecciones pasadas, renació y volvió a perder su registro, pero fueron votos útiles para el presidente de la República, también en la Cámara de Diputados, que aunque eran poquitos votos, pues siempre fueron importantes para mantener una mayoría. Entonces, pues, hacía Cuauhtémoc Blanco anduvo por la vida política, y era curioso que en su campaña
le costaba, la verdad, trabajo hablar, ¿sabes? Sí. A mí me tocó irlo a ver a la Universidad Autónoma de Morelos y era impresionante la pena que él sentía y la presión cuando le pasaban el micrófono. Y una vez que estuvo ahí en la universidad, fue el único candidato al que recibieron bien los jóvenes universitarios. Sí. Estaban hasta el gorro, hasta la madre de los políticos tradicionales y habían querido entrar y los habían corrido a huevazos, a palazos, a jitomatazos y al Cuau fue el único que dejaron entrar. Entonces se creó una gran expectativa, toda la comunidad. Y yo me acuerdo que lo recibieron en el gimnasio, hubo hasta eventos deportivos, de básquetbol, de voleibol, para recibirlo. Y cuando llegó la hora estelar para que hablara, le pasaron el micrófono y te lo juro que si habló 40 segundos fue mucho. Dijo, muchas gracias Sí. por recibirme aquí, háganles caso a sus papás y voten por nosotros. Fue lo único que alcanzó a decir. Pero en esa ocasión no se equivocó de pedir el voto por un partido que no era el suyo, como ya había ocurrido otra vez, Ajá. porque mejor no se metía en broncas, porque no, su capacidad de hilar oraciones no era lo suyo era la inteligencia en la cancha de fútbol y el juego de piernas, pero a la hora de pedir el voto llegó a cometer el ridículo de que en lugar de decir voten por el PSD, decía voten por el PRD. Entonces era el hazme reír, pero toda la gente agradecía esa franqueza y esa naturaleza de Cuauhtémoc Blanco, que ya cuando llega el 2018, pues ya va con partido nuevo y ya va él ya muy posicionado y finalmente pues empieza la campaña y el principal adversario a vencer es Graco Ramírez, quien era el exgobernador, y él había decidido a quién poner al frente de la candidatura a gobierno, y finalmente pues el Cuau acaba ganándole y jura meter a la cárcel a Graco Ramírez, cosa que no ocurrió hasta estas fechas. Pero ahí antes de que nos vayamos a 2018, es muy importante mencionar que apenas un año después de que entra, le hacen un juicio porque no era de Morelos, no era de Cuernavaca. Incluso no cumplía con el requisito básico de tener 5 años viviendo los últimos 5 años viviendo ahí en Cuernavaca. Y es el primer escándalo que empieza a enfrentar ya legalmente, ¿no? Sí, hay un juicio que le hacen al Congreso, en el Congreso local, y él va y se pone en huelga de hambre. Ajá. Y a pesar de eso, le invalidan la candidatura, pero el caso llega a la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte falla a favor del Cuau, a pesar de que efectivamente no podía demostrar sus 5 años de vivir ahí en Morelos, pero pues, estamos en México y se puede eso y más. Y estamos viviendo ahorita un caso muy similar, ¿no? Con Rocío Nale. Sí. Pasa lo mismo en Veracruz. Sí, aunque se hizo una ley que se llamó la Ley Nale para poderle permitir a ciudadanos, hombre o mujer, que no necesariamente tuvieron que haber nacido allá, aunque allá era más fuerte la ley que existía antes, porque no solamente te pedía vivir, sino que hubiera sido nacido allá. Entonces lo que le hacen previo a su llegada es modificar la ley para que no necesariamente los candidatos tengan que haber nacido en Veracruz, porque ella viene de Zacatecas y le hacen esa ley a modo que hoy la tiene pues en la candidatura. Pero así Cuauhtémoc Blanco luego ya como gobernador, decían, ¿quién va a gobernar Morelos? ¿Realmente Cuauhtémoc tiene la capacidad de gobernar? ¿Realmente entiende la administración pública? ¿Realmente entiende los problemas? ¿Sabe de economía? A ver, gente incluso que se ha dedicado a la política no sabe de economía porque es un tema completamente de alta especialidad. Y aquí se decía si realmente se iba a reunir de las personas correctas. Bueno, al llegar al gobierno, no llega solo. Llega con quien era su apoderado en el fútbol, el que se encargaba de venderlo y de pedir que su carta se transfiriera en tantos millones de pesos o de euros. Y entonces este cuate, Juan Manuel Sanz, llega con él al gobierno y le crean una supersecretaría.
José Manuel Sanz llega a la supersecretaría que no existía y que es la que tiene todas las facultades y es la que manda, porque el gobernador pues parecía que solamente era de ornamenta y el que empieza a hacer toda la gobernanza y empieza a tener la última palabra es este señor, y hasta que se pelean y ahí pasan muchas cosas porque se le relaciona al Cuau con grupos criminales e incluso hay una foto que publica, si no mal recuerdo, el periódico El Sol de México con un líder de los Tlacos, que es uno de los grupos criminales de Morelos, en donde pues lo relacionan directamente, luego de que han detenido a uno de los líderes y cuando le confiscan el teléfono y comienzan a ver las fotografías, ahí aparece el Cuau. Era de Guerreros Unidos, ¿no? ¿De Guerreros Unidos? Es uno de los grupos que dominan ahí, pero que tiene regionalidad pues en Morelos y precisamente en Guerrero, ¿no? Que es como vecindad. Y por eso pues la fuerza de estos grupos aquí en Morelos, porque pues las drogas y las armas vienen desde Guerrero, bajan por Morelos para entrar a la Ciudad de México. ¿Y qué dice el Cuau? No, pues es que yo me saco fotos con todo el mundo. Tiene razón, o sea... No se las voy a negar, dice. Pero hay muchas más investigaciones y una carpeta con muchos expedientes que hasta este momento se mantienen activas y que pues no sabemos qué va a pasar porque creo que Cuauhtémoc Blanco deja este viernes la gubernatura para cumplir el tiempo de separación de un cargo para irse como aspirante a diputado. La candidata de Morena, con quien finalmente se acaba aliando Cuauhtémoc Blanco, no anda muy bien. La opositora Lucy Mesa, que era de Morena, termina pues enojada, se va al Frente Amplio y viene creciendo y viene empujando muy fuerte, y esto ha provocado que pues está en riesgo la candidatura de la candidata de Morena, y ahora que se va a Cuauhtémoc Blanco, pues la deja en el abandono, porque además lo que se dice ahí es que tampoco la está apoyando como su candidata. Entonces, creo que está en riesgo Morelos para Morena, y con este salto de chapulín que hace Cuauhtémoc Blanco, que esta vez no cambia de partido, pero sí de posición, pues lo que le interesa es el fuero, para que no le vayan a hacer nada y no lo vayan a juzgar con esta carpeta de investigaciones que hay, además de que trae una rivalidad muy fuerte con el fiscal de la entidad, a quien el propio Cuauhtémoc Blanco quiso meter a la cárcel o lo metió por un tiempo, pero legalmente le ganó, salió y retomó la fiscalía y prácticamente tiene a Cuauhtémoc Blanco en la mira porque todavía al fiscal le faltan otros años más. Entonces la situación dio un giro y ahora el fiscal es el que va a tener el sartén por el mango, y por eso Cuauhtémoc Blanco fue a tocarle la puerta a Mario Delgado, prácticamente asustado y llorando, pues para que lo rescate con fuero. Ya con miedo. Con miedo, porque ya con fuero es más difícil que te levanten que te hagan todo un procedimiento, porque ya se vuelve una negociación política, y casi todas las denuncias, demandas que hay de desaforar o tal o cual gobernador, ya se negocia con presupuesto y con otras decisiones políticas en la Cámara de Diputados. Es como un salvamento que impide que esa aduana se abra para ir en contra de un gobernador, aun cuando haya evidencias de delitos por los que se le persigue. Pero esa es la situación del Cuau. Aquí ya mencionaste varias piezas bien claves, ¿no? Está Morena, por una parte, que viene todo este proyecto de la Cuarta Transformación. En 2017 el Cuau se une con Morena, pero se hacen de la vista gorda. A lo mejor ya sabían de su relación con el narco, pero querían ganar Morelos, ¿no? Entra a la gubernatura 2 meses después, es cuando se toman esta foto, pero la foto sale hasta 2020. O sea, todavía tarda en salir la foto, en que se publique. Y luego esta cuestión de Uriel Carmona, donde está también otra pieza clave, que es Ernestina, ¿no? Ernestina Godoy. O sea, realmente el Cuau sí se sometió a Morena, o cómo estuvo ahí
esta cuestión. Es que desde que el Cuau se afilia o se vuelve candidato del partido Encuentro Social, este partido cristiano, no llega solo a la gubernatura, sino llega en coalición con el PT y con Morena. Entonces, ya una vez establecido en el gobierno y en estas giras que empieza a hacer el presidente de la República, encuentra inmediatamente como aliado al gobernador y comienzan a hacer mancuerna. O sea, el gobernador nunca le dice que no a nada al presidente de la República y bueno, pues el presidente siempre lo trata bien. Recientemente acaba de ir el presidente a Morelos y ¿qué le ocurrió al Cuau en un evento con él? Le rechiflaron, lo abuchearon, se lamentaron porque la gente no está de acuerdo por toda la inseguridad, por todo lo que ha pasado allá. Y el presidente se enojó y muy de cuerpo entero se dejó ver el presidente. Que a él no le importa lo que piense la gente. Pues no, que el pueblo es sabio. Y si el pueblo le está reclamando al presidente que ese es un mal gobernador, el presidente se enoja y dice, pues me vale lo que piensen. Para mí el Cuau es un buen gobernante. Y uno se pregunta, ¿ustedes realmente creen que el Cuau sea un buen gobernante? ¿Realmente piensan eso? O sea, hay que ver cómo está el Estado. Somos vecinos y yo creo que todos ya tenemos noticias de lo que está pasando allá. O sea, se le fue de las manos. Yo creo que estas alianzas con grupos criminales sublevaron al poder, como ha ocurrido en otros estados. O sea, ¿qué me dices de Guerrero, vecino? Donde hemos visto incluso que se sientan en una misma silla, pues con los sicarios, la alcaldesa, y se sabe que pues los grupos criminales ahí son los que mandan con la gobernadora, con el papá de la gobernadora. Entonces, es parte de esta entrega y que pues ese hashtag que anda por ahí en redes sociales de narcopresidente sí nos pone a pensar en la relación del poder político con la gobernanza y qué va a pasar en el 2024, el próximo 2 de junio, en las elecciones con el crimen organizado. Entonces yo creo que analizar la figura de Cuauhtémoc Blanco, más allá de verlo como el ex ídolo de fútbol en la política, yo creo que es el botón de lo que pasa en todo el país, ¿no? Exacto, y para quienes no sepan un poquito de geopolítica del narco, Cuernavaca es una misma carretera que viene que une la Ciudad de México con Acapulco, ¿no? Digamos, para la gente que va mucho a la playa, se ha intensificado todos estos levantones, que como decías, es mejor no detenerse, lo que decía el secretario de Seguridad, es mejor no detenerse, porque esta ruta de la droga que llega de Sudamérica, digamos, llega a los puertos de Guerrero, específicamente a Acapulco. Aquí es donde vemos que hay un interés detrás del presidente en defender a Cuauhtémoc Blanco, porque como decías, podría ser una oportunidad del presidente de decir, a ver, como él dijo, la revocación de mandato, si ya no está funcionando, que lo corran, ¿no? Pero vemos ya una posición del presidente distinta. Por eso lleva más de 20, 23 días en tendencia narcopresidente, porque ya se nota un cinismo en donde defiende a quienes están acusados directamente y relacionados con el narco. Eso nos hace pensar que realmente van a querer seguir en el poder legislativo para proteger intereses del narco, ¿no? Pues es que a cualquier ciudadano que cometa algo indebido, todo el poder. Para los narcotraficantes, que ya sabemos lo que hacen y a lo que se dedican, abrazos, no balazos. O sea, algo no corresponde, algo no cuaja. A ver, este fin de semana, mientras se discutía el asunto del tema del New York Times y de la libertad de expresión en YouTube, mientras el presidente crecía ese problema, estábamos viviendo el fin de semana más violento del sexenio y que contribuía a que por mucho, cuando todavía faltan unos meses para que termine el sexenio de López Obrador, ya López Obrador es campeón en homicidios dolosos o administración. ¿Por qué? Porque ya superó por mucho a todos los ejecutados en el gobierno de Calderón, ya superó por mucho a los ejecutados en el gobierno de Peña Nieto. Entonces parece que también al presidente
estos temas, lejos de perjudicarlo, lo favorecen, porque sigue siendo el rey de la comunicación indebidamente por todo lo que está pasando, porque es un mago para comunicar otras cosas en medio de la tragedia y no se hable de las tragedias. Y parece que los opositores pues caen en la trampa y no estamos hablando de los temas de a de veras que deberíamos poner en la mesa por sobre los chismes y el pimponeo y el peloteo y que si tú y que yo, pues le hacen el caldo grande, el caldo gordo al presidente. Entonces, por eso, como no se tratan los problemas reales, pues es todavía más difícil quitarle y restarle esa popularidad con la que llega. Sin embargo, parece que hoy el presidente está peor que nunca, porque tampoco, si bien logra distraer los problemas, sí son negativos los comentarios, porque aunque distraiga el tema de la violencia desatada el fin de semana con números récords o históricos, lo que se está hablando sigue siendo negativo para el presidente. Cosa que hace un mes no ocurría. Desviabas los temas y los temas eran a favor del presidente. ¿Quién está hablando de sus reformas que propuso el 5 de febrero pasado, con el que buscaba mantenerse activo y en tendencia para mantener la narrativa de cara al 2024, el 2 de junio? Nadie, porque está ganando el tema que ha permeado, que es narcopresidente. Entonces... Y a ver, ya para terminar, Alex, tú eres americanista de corazón. Soy, ¿no? americanista. Prácticamente has vivido toda la trayectoria de Cuauhtémoc Blanco, veías sus partidos, a lo mejor llegaste a usar una camiseta de él, un póster por ahí. Como tú, millones de mexicanos lo consideran y lo tienen como en un altar, como decías, de los 5 mejores futbolistas de México. ¿Crees que esto va a seguir influyendo en las próximas elecciones? ¿Crees que la gente siga confiando en Cuauhtémoc Blanco o crees que ya ha perdido totalmente como esta imagen? Mira, yo creo que hemos llegado al momento en el que ya no se razona el voto de esa manera, sino que gracias al presidente que tenemos, es bien difícil que logres cambiar el chip de los que son morenistas, así tengan a Cuauhtémoc Blanco, así tengan a Félix Salgado Macedonio. Pues lo mismo, ¿qué pasó con Félix Salgado Macedonio? Pues el tipo agresor sexual. No los principales movimientos a favor de la defensa de las mujeres venían de quienes son diputadas, senadoras, candidatas, militantes de Morena. Se la tuvieron que comer con todo y papas cuando ocurrió esa situación de que el Toro pues fue sancionado por el INE, no por agresor sexual, sino porque no declaró un tipo de gastos anticipados de campaña y eso lo eliminó del camino, pero puso a su hija y ganó. Entonces es difícil que en este momento, por la polarización que hay, se razone o no en contra del... Aquí lo que va a definir, creo que el voto finalmente, son aquellos electores que no votan, que nunca han votado y que si hoy participan pueden hacer el cambio. Quizás algunos arrepentidos de haber votado por López Obrador, no porque creyeran en López Obrador, sino porque son electores que castigaron al PRI por lo que pasó con Peña Nieto, porque al PRI se le dio una segunda oportunidad. Regresaron después de 72 años y después de 12 de haber sido echados de Los Pinos, regresaron más corruptos que antes, o por lo menos más evidenciados. Entonces, toda su sangre nueva de gobernadores que presentó, pues todos acabaron en el bote por corruptos. Entonces, hubo un castigo. Vamos a ver qué va a pasar con esas personas y también con las nuevas generaciones, los nuevos votantes y los votantes jóvenes que no traían, que si bien votaron por uno u otro partido, hoy a lo mejor son los que más fácil pueden cambiar el voto. Entonces también como que nuevas generaciones pues ya no conocen tanto a Cuauhtémoc Blanco. Exacto. Son de la generación X para atrás, pero si aman a López Obrador, van a amar a Cuauhtémoc Blanco. Casi es seguro. Como que esa popularidad que trae el presidente pues es la que ha llevado a que ganen mayoría en el poder legislativo y que ganen buena parte de las gubernaturas.
no son los gobernadores, sigue siendo la figura de López Obrador. Ahorita que están entredicho la figura de López Obrador, vamos a ver qué pasa, ¿eh? Todo puede pasar cuando faltan 3 meses y estamos viendo a un presidente enojado. Mientras tanto, algunos funcionarios, como Cuauhtémoc Blanco, pues buscan fuero para evitar la cárcel por sus presuntas relaciones con grupos criminales. Pues con esto nos despedimos, Alex, y invitar a la audiencia que nos ve, que se informe mucho de la trayectoria de Cuauhtémoc Blanco, que busque por ahí las palabras clave narco, Cuauhtémoc Blanco, está muy relacionado, salen en muchos TikToks, ¿no? Que es donde están los principales votantes que por primera vez van a ir a aplicar su sufragio en estas elecciones de 2024, que busquen todo lo que puedan encontrar de Cuauhtémoc Blanco, no solo lo bueno, no solo su trayectoria de fútbol, sino todos los juicios que tiene. Creo que tienen 14 carpetas de investigación en su contra, pero que sea la misma ciudadanía la que elija, ¿no? Porque tú y yo podemos decir lo que queramos. Ya informada que tome una decisión. Exactamente, y que nos sigan en redes sociales, en YouTube como Alex Sánchez MX, ahí vamos a estar subiendo todos estos podcasts de Uppercut, y en TikTok también, Instagram y Facebook. Y no se olviden de Twitter, que ahí estamos subiendo hilos de otros temas, principalmente política. Y con esto nos despedimos, Alex. Gracias, Andrés. Nos vemos la próxima.